Policía negro humilla y arresta a un general negro. Pero, al llegar a la comisaría, no puede soportarlo y revela un secreto impactante y lo que sucede después rompe el corazón. Patrick conducía despacio por las calles del barrio, como hacía todos los días, pero aquella tarde algo llamó su atención de una manera casi automática. Un hombre negro caminaba por la acera, a paso tranquilo, sin parecer tener prisa. Para Patrick, sin embargo, aquello era suficiente para encender una alerta en su mente. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él gritaba que ese hombre no debería estar allí. Era como si el simple hecho de verlo fuera una provocación. ¿Qué podía estar haciendo alguien como él en un lugar como ese? El corazón de Patrick se aceleró. Apretó el volante con más fuerza y miró por el retrovisor, asegurándose de que nadie más estuviera prestando atención. Había patrullado ese barrio durante años, y era raro ver a alguien que no formara parte del perfil que él consideraba adecuado para esa zona. Sin dudarlo, decidió actuar. La sensación de control que siempre buscaba comenzó a apoderarse de él, mezclada con una dosis peligrosa de prejuicio que ni siquiera intentaba ocultar. En su mente, ya había decidido. Algo andaba mal, aunque no tuviera un motivo concreto. El hombre, que ni siquiera lo miró, ahora era su objetivo. Patrick sabía que aquella intervención era la oportunidad de reafirmar el poder que llevaba en su uniforme. Patrick salió del coche con la confianza que el uniforme le daba, ajustando el cinturón como quien se prepara para una batalla. Sus ojos se fijaron en el hombre frente a él, que continuaba caminando tranquilamente, ajeno a lo que estaba por venir. Patrick lo observaba con una desconfianza creciente. Para él, no importaba lo que ese hombre estuviera haciendo. Bastaba con que estuviera allí, en ese barrio donde parecía no pertenecer. «Oye, tú ahí», gritó Patrick, su voz cargada de una autoridad forzada. El hombre se detuvo, confundido, y se giró lentamente. No mostraba miedo, pero tampoco estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Patrick avanzó unos pasos, entrecerrando los ojos. «Necesito ver tu identificación», dijo, con un tono que no dejaba espacio para dudas. Era una escena desconcertante. No había motivo para aquella intervención. Ningún crimen había sido cometido. Ningún comportamiento sospechoso. Nada. Pero Patrick ya había decidido que algo andaba mal. No sabía exactamente qué, pero el simple hecho de que aquel hombre estuviera allí parecía suficiente para despertar su desconfianza. El hombre estaba a punto de sentir el peso de un prejuicio arraigado, y la tensión entre los dos era palpable. Sin saber que aquella simple petición era solo el comienzo de una larga humillación, el hombre comenzó a buscar sus documentos, tratando de entender cómo un tranquilo paseo se había convertido en un enfrentamiento injusto. Patrick sostenía la tarjeta de identidad con dedos temblorosos. Sus ojos recorrían las letras impresas en el documento, pero el nombre Gabriel Rousseau parecía una afrenta. Leyó y releyó aquel título con el ceño fruncido, tratando de procesar la información. General del Ejército de los Estados Unidos. Era imposible, pensó. Un hombre como ese no podía ocupar una posición tan alta. No allí, no en ese barrio. El aire entre los dos se tornó pesado. Gabriel permanecía de pie, observando al policía con calma, pero por dentro sentía algo oprimirse en su pecho. Años de servicio militar, liderazgo en batallas y misiones, pero ahora, frente a aquel policía, nada de eso parecía importar. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No era la primera vez que el color de su piel lo convertía en sospechoso, y probablemente no sería la última. Patrick todavía no podía aceptarlo. ¿Cómo podía ese hombre ser un general? ¿Cómo podía un hombre negro haber llegado tan lejos? Cada fibra de su ser parecía resistirse a esa verdad. Lo miró de arriba abajo una vez más, como si buscara un error, algo que justificara lo que estaba sintiendo. Tal vez la tarjeta era falsa. Tal vez estaba tratando con un impostor. Sí, eso debía ser. Tenía que ser. El corazón de Patrick latía más rápido ahora. No por miedo, sino por rabia. Rabia por ver su autoridad puesta a prueba por alguien que, en su mente, no debería estar allí. Lo que debería haber sido una simple verificación de identidad se estaba convirtiendo en un duelo silencioso de poder y prejuicio. Gabriel no dijo nada. Ya había visto esa mirada antes, la mirada de quien no quería creer que un hombre negro pudiera ser más que el estereotipo que habían creado en sus mentes. Conocía bien esa batalla, pero, por algún motivo, ese día todo parecía más intenso. La injusticia era tan clara que parecía un golpe en el estómago. Gabriel mantuvo su postura firme, pero por dentro, la sangre comenzaba a hervir. No porque temiera a Patrick, sino porque sabía que el policía no iba a retroceder. Patrick sintió el sudor correr por su frente. La tensión crecía cada segundo. Debería simplemente devolver el documento y seguir adelante, pero no podía.
Había algo en Gabriel que lo hacía sentirse desafiado, algo que hería su ego. ¿Esperas que me crea esto?, murmuró, su voz cargada de desprecio, intentando mantener el control de la situación, aunque sabía que, en el fondo, ya lo había perdido. Gabriel lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Creo que los hechos hablan por sí mismos, respondió, su voz firme, pero sin agresividad. Era el tipo de respuesta que debería cerrar cualquier discusión. Pero para Patrick, eso sonó como un desafío personal, como si Gabriel se estuviera burlando de él, mostrándole que él, el policía blanco, no tenía el control de la situación. Y en ese momento, Patrick decidió que, general o no, Gabriel no se iría de allí sin sentir el peso de su autoridad. Por dentro, Gabriel luchaba contra la frustración creciente, pero su rostro no mostraba nada más que paciencia y calma. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Patrick estaba buscando algo, cualquier cosa, que justificara su desconfianza. Gabriel ya había visto ese tipo de mirada muchas veces a lo largo de su vida, la mirada de quien ve a un hombre negro y automáticamente se coloca en una posición de superioridad. No importaban su rango, sus años de servicio, sus condecoraciones. En la mente de Patrick, todo se reducía al color de su piel. ¿Es en serio?, murmuró finalmente Patrick, apretando el documento con fuerza. El tono en su voz era una mezcla de duda y desdén, como si Gabriel estuviera intentando engañarlo. Sacudió la cabeza, como si el hecho de que Gabriel fuera general no solo fuera sorprendente, sino completamente inaceptable. Sí, oficial, respondió Gabriel con calma, aunque un toque de frustración se escapó en sus palabras. Soy general del ejército, desde hace años, y vivo en este barrio desde hace una década. Gabriel intentó mantener la compostura, pero la humillación estaba allí, latente, rasgando bajo su piel. Era como ser obligado a explicar su propia existencia, a justificar que él pertenecía a ese lugar. Para Patrick, sin embargo, aquello fue como un golpe a su ego. No estaba preparado para aceptar que el hombre al que había decidido detener, sin motivo, sin justificación, estaba por encima de él en todos los sentidos. Patrick entrecerró los ojos, buscando alguna señal de debilidad, algo que probara que su intuición, o mejor dicho, su prejuicio, estaba en lo correcto. El silencio pesado y la sensación de que algo estaba a punto de explotar flotaban en el aire. Patrick sabía lo que debía hacer: devolver el documento, disculparse y dejar que Gabriel siguiera su camino. Pero algo dentro de él lo detenía. Un incómodo sentimiento de inferioridad. Lo que haría a continuación podría cambiar el rumbo de todo. Pero Patrick, ya cegado por el orgullo, no podía verlo. Gabriel respiró hondo, intentando mantener la calma mientras guardaba su identificación en el bolsillo. Siempre había sido un hombre controlado, acostumbrado a liderar en situaciones de alta presión, en campos de batalla donde la vida o la muerte se decidían en segundos. Pero allí, en la acera de ese barrio al que llamaba hogar desde hacía años, la humillación se arrastraba bajo su piel. Cada segundo que pasaba con la mirada de Patrick sobre él era un recordatorio doloroso de que, a pesar de todos sus logros, todo lo que personas como Patrick veían era el color de su piel. En ese momento, Gabriel solo quería continuar su caminata en paz, como hacía tantas veces antes. Era una tranquila tarde, el sol poniéndose suavemente entre los árboles. Le gustaba sentir la frescura del aire en las pocas oportunidades en que estaba lejos de sus compromisos militares. Su casa estaba a pocas cuadras de allí, un lugar que había luchado mucho por conseguir. Un refugio de paz, lejos del caos de los campos de batalla. Pero ahora, todo parecía distante, inalcanzable. El barrio que siempre consideró seguro de repente se convertía en un escenario de desconfianza. Mientras Patrick lo miraba, aún sin convencerse, Gabriel sentía el peso de la situación caer sobre sus hombros. Podría imponerse, podría exigir respeto. Al fin y al cabo, él era un general, no cualquier persona. Pero en ese momento, más que nada, Gabriel quería evitar que aquello se convirtiera en algo peor. Sabía que podría terminar muy mal. Una pequeña chispa, una palabra incorrecta, un movimiento impulsivo, y la situación podría escalar a algo que él no podría controlar. Patrick, por otro lado, no podía soltar la idea de que algo no estaba bien. Incluso con el documento en mano, incluso con la postura calmada de Gabriel, él seguía creyendo que ese hombre no pertenecía allí. No tenía el perfil. El policía miró a su alrededor, como si esperara ver a alguien aparecer para confirmar sus sospechas. Tal vez un vecino aparecería y diría: sí, no debería estar aquí. Pero el silencio de la calle parecía burlarse de su paranoia. Gabriel observaba la vacilación de Patrick y sabía lo que vendría. Podía verlo en sus ojos. Siempre era así. No importaba cuánto explicara, cuánto mostrara o probara. Para personas como Patrick,
él siempre sería alguien fuera de lugar. Gabriel no podía creer lo que sus ojos estaban presenciando. Un policía negro tratando a otro hombre negro como sospechoso sin motivo alguno. La tristeza mezclada con una profunda indignación carcomía su pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien que conocía los mismos dolores, las mismas luchas, las mismas cicatrices de una vida siendo juzgado por el color de su piel, podía actuar de esa manera? ¿Cómo es posible?, se preguntaba Gabriel, sintiendo el sabor amargo de cada palabra en su mente. ¿Había llegado la sociedad a este punto? Hasta el punto de convencer a un hombre negro, uniformado, de que otro hombre negro, uniformado o no tenía derecho a caminar por una calle sin ser visto como un criminal. Se preguntaba cuántas veces aquel policía, Patrick, había sido juzgado de forma similar. Cuántas veces Patrick había sido blanco de miradas desconfiadas. Y ahora, allí estaba él, perpetuando el mismo ciclo, reforzando el mismo prejuicio que debería combatir. Antes de continuar, solo recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si te gustan las historias emocionantes e inspiradoras. Gabriel sentía el peso de los años que había dedicado al país. Décadas de servicio, enfrentando enemigos en el campo de batalla, defendiendo la bandera, salvando vidas. ¿Para qué? Todo aquello parecía desmoronarse ante esa escena ridícula y profundamente injusta. Su rango de general, sus medallas, sus sacrificios, nada de eso parecía importar en ese momento. A los ojos de Patrick, él era solo otro hombre negro que no pertenecía a ese barrio. ¿Cómo puede él, un hombre negro, juzgarme por mi color?, pensaba Gabriel, con el corazón apretado. Siempre supo que el racismo estaba impregnado en cada capa de la sociedad, pero ver eso viniendo de alguien igual a él, eso lo destruía por dentro. Un policía negro, en quien debería encontrar comprensión, estaba ahora del otro lado, reforzando el mismo sistema opresor que los había marcado por generaciones. Por más que quisiera, Gabriel no podía encontrar una respuesta. Era un dolor silencioso, crudo, como si todo el esfuerzo de su vida fuera en vano. Ya estaba acostumbrado a ser tratado así por otros. Pero por alguien como Patrick, eso lo destrozaba de una manera diferente. Se preguntaba cuántos más, como él, habían sido juzgados no solo por los enemigos visibles, sino por aquellos que deberían ser sus aliados en la lucha por la igualdad. Patrick volvió a examinar la identificación de Gabriel, pero, incluso con el documento militar en sus manos, sus ojos reflejaban el mismo desprecio. No le importaba el nombre, el título de general ni las condecoraciones que Gabriel había ganado a lo largo de los años. Nada de eso parecía importar para Patrick. Para él, Gabriel seguía siendo solo un hombre negro, caminando por un barrio donde, en su mente distorsionada, no pertenecía. «No parece que seas de aquí», repitió Patrick, esta vez con aún más énfasis, como si esas palabras justificaran todo el abuso de poder que estaba a punto de cometer. La frialdad en su tono era cortante, y Gabriel sintió el impacto de esas palabras con un dolor profundo. Lo que Patrick estaba diciendo era claro. No importaba quién fuera Gabriel, lo que hubiera hecho o cuánto hubiera contribuido al país. En ese momento, su piel lo condenaba. Gabriel apretó los puños discretamente, luchando por mantener el control. Era una batalla interna inmensa. La indignación se mezclaba con el dolor y la frustración de ser constantemente juzgado por algo que no podía cambiar. Quería gritar, quería confrontar a Patrick y preguntarle cómo se atrevía a tratarlo de esa manera. Cómo alguien que pasó su vida defendiendo el país podía ser tan desrespetado. Pero, en lugar de reaccionar, Gabriel optó por respirar hondo, 1, 2 veces. Sabía que perder el control solo empeoraría la situación. «Oficial», comenzó Gabriel, su voz un poco más firme pero controlada. «Vivo aquí desde hace 10 años. Esta es mi casa. Puede verificarlo, hablar con los vecinos. Tengo el derecho de estar aquí». Hablaba cada palabra con claridad, tratando de hacer que Patrick volviera a la razón, recordándose a sí mismo que no había hecho nada malo. Pero Patrick ni siquiera se molestó en considerar las palabras de Gabriel. Seguía mirándolo con esa mirada de superioridad, como si la presencia de Gabriel fuera una afrenta. «No me importa lo que digas. No pareces el tipo de persona que vive por aquí», replicó, con una frialdad que congeló el aire a su alrededor. Gabriel tragó saliva. Esas palabras resonaban como un martillo, golpeando repetidamente la dignidad que intentaba mantener intacta. En la mente de Patrick, Gabriel nunca sería parte de ese lugar, sin importar cuánto hubiera hecho para llegar a donde estaba. Para Patrick, él siempre sería alguien fuera de lugar, una amenaza, un cuerpo extraño que necesitaba ser controlado. Patrick, aún sosteniendo el documento, dio un paso atrás, pero la sospecha en su mirada permanecía intacta. Incluso con todas las pruebas en la mano, no podía, o no quería, aceptar la realidad.
Gabriel era un general del ejército, un hombre con una carrera que exigía respeto, pero nada de eso parecía penetrar la gruesa capa de prejuicio que envolvía la mente de Patrick. Para él, algo seguía estando mal, algo que no podía explicar. Y cuando no había una explicación lógica, el prejuicio llenaba el vacío. Patrick miró nuevamente a Gabriel y, incluso con el documento militar que confirmaba cada palabra, aún lo trataba con desprecio. «Puedes tener esa identificación, pero eso no cambia nada para mí», dijo con una voz cargada de arrogancia. Gabriel, quien hasta entonces mantenía una calma inquebrantable, sintió una oleada de frustración crecer dentro de sí. Cada palabra de ese policía era como un golpe, no a su honor de general, sino a su humanidad. Gabriel respiró hondo. Sabía que, a pesar de la injusticia, mantener la calma era la única salida. Su entrenamiento militar lo había preparado para lidiar con crisis, pero nada en el ejército lo había preparado para enfrentar la brutalidad silenciosa del racismo, especialmente de alguien que debería protegerlo, no humillarlo. Incluso ante la verdad obvia, Patrick no estaba satisfecho. Sentía que necesitaba reafirmar su poder. «Aún creo que estás ocultando algo», dijo el policía, con una voz llena de desconfianza. Patrick ya había decidido. Gabriel no era solo alguien fuera de lugar. Era una amenaza, una figura que necesitaba ser controlada. Gabriel, con toda la paciencia que aún podía reunir, habló. «Oficial, tiene mi identificación. Es legítima. No he cometido ningún delito, solo estoy caminando por la calle donde vivo». Pero, incluso con su voz serena, sabía que sus palabras caían en oídos sordos. Patrick observaba a Gabriel como si buscara un motivo para justificarlo como culpable. Sus ojos pasaban de la identificación de vuelta al rostro de Gabriel, aún fijos en esa falsa sensación de que algo no estaba bien. Y Gabriel sabía que, independientemente de sus logros, de su rango o de su vida de servicio al país, para Patrick, su piel aún gritaba más alto que cualquier honor o medalla que pudiera llevar. El desprecio de Patrick estaba lejos de terminar. Entrecerró los ojos, devolviendo la identidad de Gabriel con una brutalidad disfrazada de control. Pero, en lugar de terminar el enfrentamiento, el policía solo dio un paso adelante más, como si estuviera decidido a no dejar que Gabriel saliera de esa situación sin sentir todo el peso de su prejuicio. En ese momento, Gabriel supo. Ya no había razón en esa intervención, solo el racismo puro que lo colocaba como un extraño en su propia casa. Sin previo aviso, Patrick tomó una decisión abrupta. «Date la vuelta», ordenó con una voz fría e implacable. Gabriel, incrédulo, se quedó parado por un momento, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Incluso después de haber mostrado todos los documentos, incluso después de haber explicado que vivía allí, estaba siendo tratado como un criminal. Gabriel sintió un nudo formarse en su estómago. Esto no podía estar pasando. Un general del ejército, un hombre que dedicó su vida a servir al país, siendo esposado en el barrio donde vivía, solo por caminar por la calle. La sangre le subió a la cabeza. Cada fibra de su cuerpo gritaba para reaccionar, para no aceptar esa humillación. Pero él sabía, por más que quisiera luchar, reaccionar en ese momento solo empeoraría las cosas. Miró a su alrededor, buscando alguna esperanza, alguien que pudiera intervenir. «Nadie. Oficial, está cometiendo un error», dijo Gabriel, su voz firme pero llena de contención. No quería que las cosas empeoraran, pero tampoco podía simplemente aceptar aquello. «No he hecho nada malo». Patrick, sin escuchar, se acercó con las esposas en la mano. «Date la vuelta. Ahora». No había vacilación, no había espacio para diálogo. La decisión ya estaba tomada. Gabriel estaba siendo castigado no por algo que hizo, sino por quién era. El racismo era tan evidente que dolía. Y lo más devastador era que, aun sabiendo que eso era una violación de sus derechos, Gabriel tenía que elegir: la humillación de ser esposado o el riesgo de algo mucho peor si se resistía. Con el corazón pesado, se dio la vuelta lentamente, colocando las manos detrás de su espalda. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas era un recordatorio cruel de que, en ese momento, nada de lo que representaba importaba. Años de servicio, sacrificios, medallas, todo se desmoronaba ante la visión estrecha y prejuiciosa de Patrick. Mientras tanto, algunas personas en la calle comenzaron a notar la escena. Una mujer, parada en la esquina, sacó el teléfono y empezó a grabar. Murmuró algo, indignada, a la persona a su lado: «Esto es un absurdo». Él no hizo nada. Gabriel podía sentir las miradas de extraños sobre él, unos perplejos, otros incrédulos, y algunos grabando cada segundo de ese grotesco espectáculo de injusticia. Pero, por más humillante que fuera, intentaba mantener la calma. No podía permitir que eso lo destruyera por dentro.
No podía dejar que Patrick lo quebrara. Aún esposado, Gabriel sabía que su dignidad no estaba atrapada en esas cadenas de metal. Aún así, el peso emocional era aplastante. Como él, un hombre que había liderado batallones enteros, estaba siendo reducido a ese momento de brutalidad gratuita. Había pasado por zonas de guerra, liderado hombres en la línea de frente, y ahora, en el suelo de su propio país, era tratado como si fuera nada. Las cámaras de los celulares ahora capturaban cada detalle. La mirada fría de Patrick, las esposas en las muñecas de Gabriel, y el silencio sofocante que se cernía en el aire. Gabriel intentaba mantener la cabeza en alto, pero sentía el peso de la vergüenza, no por lo que era, sino por la injusticia de lo que estaba sucediendo. Las personas alrededor empezaron a murmurar, las grabaciones aumentaban. Todos allí sabían que estaban presenciando algo profundamente equivocado. ¿Qué te parece la actitud de Patrick? Deja un comentario diciendo qué piensas de esta historia y quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender y lo que sucederá entre Patrick y Gabriel te dejará sin palabras. En la comisaría, Gabriel fue llevado a una sala fría y silenciosa. Las esposas ya habían sido retiradas, pero el peso de la humillación seguía pegado a su cuerpo. Se sentó en la silla, con la mirada fija en el suelo, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Un general del ejército, esposado en la calle donde vivía, como si fuera un criminal. El sonido de las voces y de los flashes de los celulares aún resonaba en su mente. Una mezcla de vergüenza e incredulidad. Al otro lado de la sala, la puerta se abrió de forma abrupta. La sargento Laura Smed entró, sus pasos firmes y decididos. Era conocida por ser una líder justa, alguien que no toleraba abusos de poder dentro del departamento. Y cuando supo lo que había sucedido, su frustración era evidente. Laura miró a Gabriel por un momento, absorbiendo la escena. Un general. ¿Qué demonios estaba pensando Patrick? Respiró hondo, intentando contener su propia indignación antes de salir en busca de Patrick. Al encontrarlo en el pasillo, el rostro de Smed estaba serio, los labios apretados, como si estuviera conteniendo lo que realmente quería decir. Patrick estaba de brazos cruzados, aparentemente despreocupado, como si lo que había hecho fuera solo un día más de trabajo. Pero la expresión en su rostro cambió en cuanto vio a la sargento acercarse. Blanc, empezó ella, con un tono que mezclaba autoridad y decepción. Realmente esposaste a un general del ejército, sin motivo alguno. Patrick, ya sintiendo el peso de las palabras, intentó defenderse. Sargento, yo no sabía que era un general. No importa si es un general o no. Smed explotó, sus ojos chispeando de rabia contenida. Lo abordaste sin motivo, lo trataste como un criminal sin siquiera tener pruebas de que había hecho algo malo. ¿Y por qué? ¿Por qué es negro? Patrick intentó argumentar, pero las palabras morían antes de salir de su boca. Pensé que se veía sospechoso, fue todo lo que logró decir, su voz temblando de inseguridad. ¿Sospechoso?, repitió Smed, incrédula. ¿Sospechoso de qué, exactamente? ¿De caminar por el barrio donde vive? ¿De ser un hombre negro en un lugar que, en tu mente, no debería estar? Patrick, esto es racismo, puro y simple. Las palabras de Smed golpearon a Patrick con fuerza. Sabía, en el fondo, que se había dejado llevar por sus propios prejuicios, pero su orgullo le impedía admitirlo. Yo no soy racista, intentó decir, pero la expresión de Smed mostraba que ella no le creía ni por un segundo. Blanc, no solo desrespetaste a un hombre inocente, sino que humillaste a alguien que sirvió al país con honor. Eso es inadmisible. La decepción en el rostro de Smed era evidente. Negó con la cabeza, frustrada, y se acercó a Patrick. Ese tipo de comportamiento no tiene lugar aquí. Vas a tener que responder por esto, y va a ser ahora. Patrick, finalmente comprendiendo la gravedad de lo que había hecho, sintió el estómago revolverse. Había cruzado una línea, y ahora, la consecuencia era inevitable. Patrick nunca le había contado esto a nadie. Era un secreto que llevaba como un peso en los hombros, una carga que moldeaba silenciosamente sus acciones y decisiones. Cuando solo era un adolescente, todas las noches al volver a casa, la policía lo detenía. Siempre veían su color de piel y nada más. Cada intervención era la misma. Miradas sospechosas, órdenes bruscas, manos que lo empujaban contra la pared mientras lo registraban como si fuera un criminal. Se sentía vulnerable, impotente, como si el simple hecho de existir fuera una amenaza. Esos recuerdos lo habían marcado profundamente. Y cuando decidió convertirse en policía, había una parte de él que pensaba que, con el uniforme, finalmente podría protegerse de ese trato. Tal vez, en el fondo, creía que sería diferente. Pero al unirse al sistema, Patrick se dio cuenta de que, en lugar de luchar contra él,
terminó doblegándose, adaptándose a lo que siempre había odiado. Se perdió. En lugar de resistir, se dejó llevar, creyendo que, si seguía las reglas no escritas, estaría en el lado correcto. Sin embargo, el dolor silencioso del pasado continuaba hirviendo bajo la superficie. Ahora, frente a Gabriel, Patrick sentía algo que no podía expresar. Una mezcla de vergüenza, frustración y envidia. Miró a Gabriel con ojos pesados, llenos de duda, como si la respuesta a toda su angustia estuviera en ese hombre, en ese general que se mantenía firme y sereno, incluso ante toda la injusticia que él, Patrick, había cometido. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó Patrick, con la voz temblando ligeramente. ¿Por qué no dijiste nada? Había una fragilidad en esa pregunta, casi como si estuviera implorando por una respuesta, por un camino que nunca tuvo el valor de seguir. Era más que una simple pregunta. Era un grito silencioso, una búsqueda de algo que había perdido en algún momento de su vida. La capacidad de resistir, de mantenerse íntegro frente a un sistema que rompía almas. Gabriel lo miró con calma, sus ojos reflejando años de batalla, no solo en campos de guerra, sino también contra prejuicios e injusticias. Patrick no podía entender cómo ese hombre, después de todo lo que él le había hecho, seguía siendo tan fuerte, tan imperturbable. Tal vez lo que más le molestaba, o quizás lo que más le dolía, era precisamente eso, la fortaleza de Gabriel. La manera en que soportó cada acusación, cada gesto irrespetuoso, sin victimizarse, sin quejarse, sin explotar en indignación. Era esa fortaleza la que Patrick deseaba tener. Esa firmeza. Él, que tantas veces había sido aplastado por el sistema, no tuvo fuerzas para luchar. Cedió, se doblegó, se convirtió en parte de aquello que tanto le había herido. Pero Gabriel, no. Gabriel era diferente. Estaba allí, firme, incluso después de todo, como si nada realmente pudiera tocarlo. Y eso movía a Patrick de una manera profunda y dolorosa. Gabriel observaba a Patrick con atención, pero sin odio. Había algo en los ojos de ese joven policía que iba más allá del prejuicio, más allá de la violencia que acababa de cometer. Patrick estaba roto, y Gabriel lo veía claramente. El joven, parado frente a él, era producto de un sistema que no solo lo había moldeado, sino que lo había destruido por dentro. Gabriel había visto a muchos como él, hombres que, en lugar de luchar contra el racismo, habían sido consumidos por él, abrazando al propio opresor en un intento de sobrevivir. Podía ver el dolor mal disimulado en las acciones de Patrick, la manera en que intentaba esconderse detrás del uniforme, de la placa, de la autoridad. Pero la verdad estaba allí, cruda, evidente. Patrick era una víctima tanto como él. No de la misma manera, no con la misma intensidad, pero la sombra del racismo había corroído al joven, haciendo que se convirtiera en lo que, en el fondo, más odiaba. Gabriel sabía lo que era eso. Sabía cómo el sistema se imponía sobre hombres como Patrick desde temprano, moldeando sus acciones, condicionando sus creencias, hasta que, un día, perdían la capacidad de resistir. Y lo que Gabriel sentía en ese momento no era odio. Era lástima, una lástima profunda y dolorosa. Veía al joven frente a él, un hombre que, a pesar de llevar un arma y una placa, estaba completamente desarmado por dentro. Gabriel, un general retirado, que había liderado batallones enteros, que había enfrentado guerras y ganado tantas batallas, se daba cuenta de que la mayor guerra aún no había sido ganada. Y eso lo golpeaba de lleno, más de lo que le gustaría admitir. Tantos años sirviendo al país, tantas luchas. En esa sala, con Patrick parado frente a él, Gabriel comprendió que, en realidad, muy poco había cambiado. El racismo que enfrentó cuando era joven, ese mismo racismo que intentó derribarlo tantas veces, seguía allí, vivo y latente, disfrazado en sistemas de poder, en intervenciones policiales, en miradas de desconfianza. La sociedad parecía avanzar en algunos aspectos, pero las raíces del prejuicio eran demasiado profundas, enredando incluso a aquellos que, como Patrick, deberían combatirlo. Gabriel se sintió exhausto, como si todo el peso de esos años de lucha volviera a sus hombros. Se había retirado hacía años, con la esperanza de que el tiempo trajera cambios reales, de que las generaciones siguientes no tendrían que pasar por las mismas humillaciones. Pero ahí estaba Patrick, la prueba viva de que el sistema no solo seguía corrompido, sino que también corrompía a aquellos que debería proteger. Smith se volvió hacia Gabriel después de escuchar todo, y con una seriedad que mostraba que eso no era solo un caso más, lo miró directamente. General Rousseau, le puedo asegurar que este incidente no va a ser barrido debajo de la alfombra. Vamos a investigarlo y tratarlo con la seriedad que merece, dijo ella con firmeza.
La sensación de injusticia, el peso de lo que había ocurrido, eran evidentes en su tono. Patrick, aún atónito, permanecía en silencio, consciente de que, en ese momento, el control de la situación se le había escapado de las manos. Smed entonces se dirigió a Patrick, su mirada severa, sin espacio para excusas o explicaciones. Blanc, estás suspendido, a partir de ahora. Entrega tu arma y tu placa. Esas palabras cayeron como un martillo en el aire. Había una tensión palpable entre ellos, pero Patrick sabía que ya no había espacio para argumentos. Sin resistencia, retiró su arma y placa, entregándolas con las manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Mientras lo hacía, la sala estaba sumida en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido metálico de la placa colocada sobre la mesa. Patrick no tenía escapatoria. Sabía que había cruzado una línea y, ahora, no había vuelta atrás. Smed lo observó durante un largo segundo antes de dar las órdenes finales. Vuelve a casa y espera nuestras instrucciones. Realizaremos una investigación completa. Patrick dejó la sala con la cabeza baja, cargando el peso de sus propias decisiones. Lo que antes parecía un simple acto de poder y control ahora se transformaba en una espiral de consecuencias que él no había previsto. Cada paso que daba hacia la salida lo alejaba más de su carrera, y él lo sabía. El eco de sus botas en el pasillo parecía más alto que nunca, y la vergüenza ardía en su rostro. Con Patrick fuera de la sala, Smed dirigió su atención a Gabriel. General, le agradezco su paciencia durante este proceso. Sabemos que esto es más que un incidente aislado. Comenzó, su voz más suave pero aún cargada de seriedad. Somos conscientes de que el racismo y el perfilamiento racial están enraizados en nuestros sistemas. Vamos a convocar una reunión con líderes comunitarios y representantes de la policía. Necesitamos discutir cambios reales, y su presencia en esa conversación es esencial. Gabriel miró a Smed, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. Había pasado por tantas batallas, pero esta era diferente. No involucraba disparos ni estrategias militares, sino algo mucho más profundo, el corazón de la sociedad a la que había servido tanto tiempo. Si algo bueno podía salir de esa humillación, sería la oportunidad de iniciar un cambio. Asintió levemente, aceptando la invitación. Si su presencia podía hacer alguna diferencia, él estaría allí. La reunión ocurrió pocos días después. La sala estaba llena de líderes comunitarios, representantes de la policía y autoridades locales. El ambiente era tenso, pero había una energía en el aire, algo que indicaba que todos allí sabían la importancia de ese encuentro. Gabriel, sentado junto a Smed, observaba cada rostro alrededor de la mesa. Veía una mezcla de frustración, cansancio y una genuina voluntad de cambio. Pero también sentía la desconfianza y la resistencia de algunos. Cuando comenzó la reunión, las voces se alzaron casi de inmediato. La comunidad quería respuestas. Ya no estaban dispuestos a aceptar excusas vagas o promesas vacías. Estamos cansados de ser tratados como criminales simplemente por existir, dijo uno de los líderes comunitarios, su voz firme, reflejando el sentimiento de muchos otros presentes. No podemos caminar por las calles sin ser seguidos, sin ser abordados. Y cuando algo sale mal, las excusas siempre son las mismas. Smed escuchó cada palabra con atención. Sabía que no había defensa posible para lo que Patrick había hecho. Pero también sabía que no se trataba solo de él. El problema era mucho mayor. Estaba enraizado en las prácticas policiales, en la manera en que la sociedad veía y trataba a ciertas personas. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó, mirando a los presentes con una sinceridad rara vez vista en alguien en su posición. Estamos aquí porque sabemos que lo que sucedió fue inaceptable, comenzó. El perfilamiento racial no solo está mal, destruye la confianza entre la policía y la comunidad. Hemos fallado, y necesitamos un cambio real. No sirve de nada disculparse y seguir como si nada hubiera pasado. Las palabras de Smed resonaron en la sala. No era una promesa vacía, y la comunidad lo sentía. Gabriel, a su lado, finalmente tomó la palabra. Miró alrededor de la sala, sus ojos llenos de una mezcla de cansancio y determinación. He servido a este país por décadas, comenzó, su voz profunda y firme. Y lo que me ocurrió ese día no fue un caso aislado. Soy solo uno de muchos. Y lo que estamos discutiendo aquí, hoy no es sobre mí, es sobre algo mucho más grande. Es sobre asegurar que el próximo joven negro que camine por estas calles no sea tratado como un sospechoso, sino como alguien que tiene derecho a estar donde quiera. Sus palabras impactaron a todos en la sala. Había un peso en ellas, un peso que venía de alguien que había visto lo peor de la guerra, pero que aún creía en un futuro mejor. Gabriel sabía que eso no se resolvería con una simple reunión, pero allí, frente a todos,
veía una oportunidad. La oportunidad de finalmente empezar a construir algo nuevo. Durante las horas que siguieron, las discusiones fueron intensas. Los líderes comunitarios dejaron claro que el tiempo de las promesas vacías había terminado. Necesitamos transparencia. Necesitamos policías que sean entrenados para entender las realidades de nuestras vidas. No se trata de fuerza, se trata de humanidad, dijo uno de los representantes, mientras otros asentían. La necesidad de un entrenamiento más sensible, de un enfoque diferente en la formación de los policías, quedó evidente para todos. Todos allí sabían que el racismo estaba enraizado en todos los niveles de la sociedad, pero por primera vez había una sensación de que, tal vez, algo podía cambiar. Y no era solo un cambio de políticas, era un cambio de mentalidad. El respeto y la confianza necesitaban ser reconstruidos desde cero. Gabriel miró a Esmed y a los representantes de la comunidad, y algo dentro de él le dijo que, aunque fuera un camino largo, estaría allí para ayudar a recorrerlo. Lo que comenzó como una intervención racista de un policía ahora podría ser la chispa para algo mucho más grande. Una lucha por respeto, por igualdad, por dignidad. Gabriel se levantó lentamente, su movimiento cargado de propósito, y toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia él, esperando sus palabras finales. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento, y luego, sin previo aviso, propuso algo que tomó a todos por sorpresa. Creo que este incidente puede ser el comienzo de algo más grande. Comenzó, su voz calmada pero firme. Propongo la creación de un comité que trate casos como este. Un grupo responsable no solo de investigar abusos de poder y racismo dentro de la fuerza policial, sino también de educar a nuestros oficiales. No basta con reaccionar ante estos casos. Necesitamos actuar antes de que ocurran. El silencio en la sala se convirtió en murmullos de curiosidad y asombro. Gabriel estaba proponiendo algo concreto, algo que podría representar un cambio real. Pero lo que dijo a continuación dejó a todos aún más perplejos. Y, como asistente en este comité, elijo a Patrick. El shock fue instantáneo. Las personas alrededor de la mesa abrieron los ojos de par en par. Algunos soltaron exclamaciones ahogadas de sorpresa. Esmed, sentada junto a Gabriel, lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Patrick? ¿El mismo policía que había esposado a Gabriel sin motivo, que había cometido el mismo acto de racismo? ¿Cómo era posible? Antes de que alguien pudiera protestar, Gabriel levantó la mano, pidiendo silencio, y luego explicó. Si hemos llegado al punto en el que un hombre negro trata a otro hombre negro de esta manera, es porque el problema va mucho más allá de lo que hemos hablado. Esto es profundo. No se trata solo de blancos o negros, no se trata únicamente del racismo de un grupo contra otro. Es una cuestión humana. Gabriel miró a Patrick, quien estaba con la cabeza baja, avergonzado, aún intentando procesar lo que estaba sucediendo. Elijo a Patrick, continuó Gabriel con firmeza, porque él es alguien que ha sufrido el racismo toda su vida. Conoce ese dolor. Pero, en lugar de luchar contra él, se perdió en el sistema. Creyó que, al someterse, al doblegarse al prejuicio, sería aceptado. Creyó que, de alguna manera, si formaba parte del sistema, estaría protegido de él. Las palabras de Gabriel resonaban en la sala, llenas de verdad. Todos empezaron a entender lo que él estaba proponiendo. Patrick no era solo un villano en la historia. También era una víctima, de un ciclo que atrapaba a todos. Y Gabriel lo veía con claridad. Patrick sabe lo que es ser detenido sin motivo. Sabe lo que es ser tratado como alguien que no pertenece. Sabe lo que es sufrir el racismo y, por eso, creo que puede ayudar a cambiar el sistema desde dentro. Solo necesita ser guiado en el camino correcto. Gabriel hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de todos. El silencio, que antes era de sorpresa, ahora era de reflexión. Todos podían ver que la propuesta de Gabriel no era una simple sanción o un gesto simbólico. Era una oportunidad de redención, no solo para Patrick, sino para el sistema en su totalidad. Era un movimiento audaz que requería valentía y una visión que iba más allá de la superficie. Patrick levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de confusión y culpa. No entendía por qué Gabriel haría eso. ¿Por qué, después de todo lo que él había hecho, lo elegiría para un papel tan importante? Pero, al mismo tiempo, sentía algo que no lograba definir. Una especie de esperanza. Una segunda oportunidad que nunca imaginó que tendría. Gabriel miró directamente a los ojos de Patrick. Creo que puede ser parte del cambio. Pero solo si estás dispuesto a enfrentar lo que te rompió por dentro. ¿Estás listo para eso? Toda la sala contuvo el aliento, esperando la respuesta de Patrick. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Patrick permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Gabriel.
pero era como si las palabras resonaran dentro de él de una forma que nadie más podía escuchar. No sabía cómo responder, porque, en el fondo, aún luchaba con la vergüenza, la culpa y la confusión de todo lo que había pasado. Pero había algo en las palabras de Gabriel, en esa propuesta improbable, que lo alcanzaba de lleno, como si finalmente alguien le estuviera tendiendo la mano, no para castigarlo, sino para rescatarlo de sí mismo. Toda la sala esperaba, el silencio cargado de expectativa. Patrick abrió la boca para hablar, pero al principio no salió nada. Sintió un nudo en la garganta, como si años de represión y dolor quisieran salir todos de una vez. ¿Cómo podría aceptar una responsabilidad tan grande, después de todo lo que había hecho? ¿Cómo él, alguien que se había dejado corromper, podría ser parte de un cambio que él mismo había traicionado? Finalmente encontró su voz, aunque era débil y temblorosa. Yo, no sé si soy la persona adecuada para esto, admitió, bajando la cabeza nuevamente. He fallado, Gabriel. Me dejé consumir. Me convertí en parte de algo que siempre me destruyó. ¿Cómo puedo ayudar a cambiarlo ahora? Gabriel observaba cada movimiento de Patrick, cada vacilación, y sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a caminar a su lado. Es exactamente por eso que eres la persona indicada, respondió Gabriel con firmeza. Porque conoces el lado oscuro de este sistema mejor que nadie. Sabes lo que hace con las personas, cómo las rompe por dentro. Lo sabes, Patrick, porque eso es lo que te hizo a ti. Patrick sintió sus manos temblar. Había verdad en las palabras de Gabriel, una verdad que había evitado enfrentar durante años. Siempre creyó que, al ponerse el uniforme, tendría poder, control, respeto. Pero, en realidad, se perdía más cada día. Y ahora, allí, ante todos, Gabriel lo estaba desafiando a ser alguien diferente, a ser alguien mejor. Los murmullos en la sala comenzaron a crecer de nuevo, las personas aún incrédulas con la propuesta. Pero Gabriel no apartó la mirada de Patrick. Sabía que ese era el momento decisivo. Si Patrick aceptaba, aquello podría ser el comienzo de un cambio real, un cambio que empezaba desde dentro, con alguien que había sido parte del problema, pero que ahora podría ser parte de la solución. No estás solo en esto, continuó Gabriel. Yo estaré aquí. Este comité no será solo para castigar los errores del pasado, sino para construir algo nuevo. Y creo que tú, Patrick, puedes ayudarnos a construirlo, si estás dispuesto a enfrentar tus propios demonios. Patrick miró a su alrededor, viendo las miradas de juicio, de desconfianza, pero también algunas de curiosidad, incluso de apoyo. Se dio cuenta de que esa era su oportunidad, quizás la única que tendría, de redimirse. No con los demás, sino consigo mismo. Tenía una elección. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía elegir el camino correcto. Respiró hondo, sintiendo el peso de esa decisión. Y luego, con una voz firme, más segura de lo que imaginaba posible, dijo: acepto, quiero ser parte del cambio. El impacto de esas palabras reverberó por la sala. Nadie esperaba eso. Pero allí estaba Patrick, el hombre que hace poco había cometido un acto racista, ahora comprometiéndose a luchar contra el mismo sistema que lo había corrompido. Gabriel asintió levemente, como si ya supiera que esa sería la respuesta. El camino sería largo, pero la primera piedra estaba puesta. El murmullo de sorpresa y tensión que antes dominaba la sala comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de que algo más grande estaba sucediendo. Las personas presentes comprendieron que, por difícil que fuera, quizás era posible empezar a reconstruir la confianza, comenzando por Patrick, alguien que se había perdido, pero que, con ayuda, podría encontrar un nuevo propósito. Gabriel miró a Esmed y a los líderes comunitarios alrededor de la mesa. Este comité no será solo para castigar los errores del pasado, repitió, con la voz ahora llena de convicción. Será para enseñar, para sanar, para transformar. No estamos aquí solo para señalar con el dedo, sino para construir algo nuevo, juntos. Y si Patrick, alguien que fue herido y también hirió, está dispuesto a cambiar, entonces creo que cualquiera puede hacerlo. La reunión, que había comenzado con frustración y desconfianza, ahora tomaba un nuevo rumbo. La propuesta de Gabriel, inicialmente impactante, se estaba transformando en un símbolo de esperanza, de posibilidad de cambio. Patrick aún sentía el peso de sus acciones, pero ahora, por primera vez, tenía algo que nunca antes había tenido. La oportunidad de luchar de verdad, no para ser aceptado, sino para ser parte de la solución. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar tu opinión sobre esta historia.